humano, que son humanos, que son personas y que no solo, pues todos y cada uno somos diferentes, por supuesto, pero además compartimos ciertos rasgos y como ustedes saben, muchos de estos cortes generacionales nos ayudan a identificar no solo en dónde estamos, sino qué nos gusta, cuáles son los retos y sobre todo estos hitos de historia que nos van marcando y que a partir de ahí podemos empezar a definir estas generaciones. Muchos de ustedes seguramente ya lo han escuchado, voy a hacer un resumen como muy general. Ya saben que hay diferentes cortes y enfoques, pero a mí me gusta sobre todo poner edades, ¿no? Porque claro, de 1900, o sea, de 1888, bueno, pues sí, ¿cuántos años tiene el 88, no? Entonces empezamos con la silenciosa, que son de 96 a 79 años a hoy 2024, y que son esta generación que ya o está jubilada o fuera del campo laboral, pero que justo con ellos empiezan a normar ciertos aspectos como esta habilidad y esta seguridad que se busca dentro de lo laboral, ¿no? Identificando un trabajo bien disciplinado y mucho respeto a la jerarquía, ¿no? Por otro lado, tenemos la siguiente generación, que son los baby boomers, ellos de 78 a 60 años, en donde hoy o tienen posiciones de muy alto nivel, de mucho rango, de mucha responsabilidad, o trabajan en tiempo parcial, generalmente como counselors o como parte integrante de un consejo, ¿no? Ellos boomers, pues empezaron con esta cultura de generar siempre un esfuerzo y sacrificio constante para que por medio de este sacrificio se puedan generar a grandes resultados. Es por eso que ellos tienen pues años y una fidelización importantísima dentro de una misma empresa. Y por supuesto, la jerarquía también se pone como componente histórico de la silenciosa, pero ahora ya más bajo un enfoque de ser mentor, ¿no? De guiar. Y entonces nos vamos con la generación X, que tienen de 59 a 44 años de edad, es justo esta parte media de su carrera o un poquito ya final, en donde ellos pues generan este sentido de ser sumamente ambiciosos, ¿no? Porque llega el Internet no solo a hacer este boom, en donde cambian desde ciertas rutinas, desde ciertas ideologías, porque entonces ya puedo tener mi laptop y la puedo llevar, ¿no? Conmigo a todas partes, claro, de las que súper tabiques, muy pesadas, pero ya no es necesito estar aquí con mi PC, que eran unos cuadrados enormes, ¿no? Y entonces con la generación X es que justo empieza esta parte de autonomía, de yo puedo hacer y yo puedo empezar a ejercer, ¿no? Y nos vamos con los millennials que de 43 a 28 años de edad actualmente tienen y es una porción muy importante de nuestro campo actual, de nuestra gente que actualmente trabaja. Ellos tienen ya esta filosofía en donde no solo la información se comparte en cualquier punto del mundo en donde esté, sino que además los valores también se comparten. Es decir, no solo me importa lo que están haciendo en Japón, sino también me importa cómo piensan, su filosofía, sus valores, su cultura, para que entonces esta filosofía de aprender y sobre todo de emprender es justo la que sacia esta sed de conocer qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Y entonces los millennials maravillosos dicen, sin tecnología, de plano, no puede suceder nada, ¿no? Y finalmente los centennials, que son esta generación más joven, pero que ya está dentro del mundo laboral. Aquí puso de 27 a 18 porque 18 es la edad para laborar en México, pero va un poquitito más allá con los becarios y ya estas primeras experiencias profesionales en donde, pues ustedes saben, están 100% inmersos en el Internet, ellos hablan, respiran, comen, todo por medio del Internet, es maravilloso, y que justo con esta filosofía del Internet, pues crean habilidades específicas o ya traen habilidades específicas como es la flexibilidad, son sumamente creativos, son sumamente multitask, pero aquí el gran tema es que no son tan fáciles de fidelizar, ¿no? Es decir, ellos están no brincando necesariamente, pero sí buscando esta empresa que les sacie todo este tema de creatividad, de flexibilidad y que bueno, además ustedes saben en México pues no hay tanto de eso todavía. Partiendo de estas generaciones es que me gustaría un poco que nos enfoquemos en justo los millennials y centennials. No porque sean el foco, sino porque ustedes saben, ellos van justo sumándose a esta cadena en donde poco a poco vamos saliendo otras generaciones y es necesario que nosotros no solo enfoquemos, oye, en dónde estamos en ellos, pero justamente qué son sus principales preocupaciones, qué es lo que ellos buscan. Y justamente, no venía preparada, pero me gustaría presentarles esta encuesta que realiza Deloitte,
que año con año revisa un poco cuáles son las inquietudes, cuáles son estos malestares, cuáles son estas principales atracciones que tienen tanto los centennials como los millennials, y entonces los traducen en un estudio maravilloso que lleva a la 13ª edición y nos comparte un poco de los insights, ¿no? Me gustaría compartirles tres principalmente, en donde ellos identifican, primero, que 9 de cada 10 personas de centennials y millennials eh, identifican que el propósito de la empresa está 100% y sumamente relacionado no solo a su satisfacción laboral, es decir, qué tan cómodo me siento o no, o qué tan comprometido me siento o enamorado me siento con mi empresa, sino en ocasiones también está definiendo mucho la decisión laboral, es decir, si me quedo, si me acerco o simplemente desde si aplico a una empresa. Y entonces es aquí cuando nos encontramos a estas situaciones en donde si yo no me identifico o no me gusta este propósito de la empresa, pues simplemente doy un pasito atrás, ¿no? Sumado de nuevo a toda esta gran pues interacción y comunicación que tengo en redes sociales en donde si algo simplemente como usuario no me gustó de la empresa, pues también puedo echar ahí un poco de tierra y que tampoco resulta tan benéfico, ¿no? Hablando de propósito específicamente, ojo, no estoy truncando nada más a la misión, visión o los valores que pueda tener una empresa, no. Hablando de propósito a este sentido, a este objetivo, el por qué existe una empresa, ¿no? Compartiendo un poco de las principales o de las marcas más imponentes en cuanto a propósito, está por ejemplo Apple, que es crear el mejor producto, pero que cree una diferencia positiva en el mundo. Ajá. Esto, claro, pues por medio de sus audífonos, sus computadoras, sus teléfonos, pero ese es el propósito. Ahora, por ejemplo, el de Microsoft, que es empoderar a cada persona en la organización para que logren más. Entonces, si se fijan, claro, aquí están ciertos componentes de la misión, de la visión, de los valores de la empresa, pero están traducidos en un objetivo bien, bien específico, que es el porqué de la empresa. Ujú. Ahora, hablemos de otro punto que también llama mucho la atención, es este va y viene de la inteligencia artificial generativa y cómo los millennials y centennials identifican esta interacción con ello. Porque entonces nosotros podríamos decir, claro, están tan inmersos en todo lo que es internet, traen el celular aquí tatuado, no se salen. Incluso hay algunos millennials y centennials que les molesta ya, ¿no? La llamada telefónica y que todo lo prefieren vía WhatsApp, que claro, se vale de nuevo por la generación en la que están inmersos, pero entonces, ¿cómo que de repente puede generar incertidumbre e impactar en mis decisiones laborales todo este tema de inteligencia artificial generativa? Parece interesante, ¿no? Y es que entonces, claro, surge esta desincronía de que puedo o no saber cómo va a impactar esta inteligencia artificial en mi día a día, en mis labores, en mis responsabilidades. El clásico me va a venir a sustituir o me va a venir a sumar, o esta perspectiva millennial en donde yo voy y le pregunto a ChatGPT cómo le pido perdón a mi novia porque voy a llegar tarde porque salí tarde de una junta, ¿no? Es estas pequeñas desincronías que ellos actualmente están viviendo, pero me parece sumamente necesario que nosotros como RH no solo lo vayamos entendiendo, sino lo vayamos también desmenuzando para que entonces nosotros como recursos humanos podamos no solo identificar en qué postura está mi empresa y también en qué postura estoy yo, ¿cierto? Y finalmente, ustedes saben que también el balance entre vida y trabajo, pues se vuelve crítico, no solo en estas generaciones, pero principalmente en estas generaciones, sino en la actualidad, después de toda una era de pandemia, pues ciertos aspectos, ¿no? De hay hora de entrada más nunca de salida, o ciertos flex time o opciones de home office se vuelven cruciales para estas generaciones y para muchos de nosotros sobre todo. Pero incluso en estas generaciones específicamente se vuelve un tema decisivo. Es decir, hay incluso algunos candidatos que si yo no tengo home office, pues simplemente no acepto. Es decir, puede ser una oferta padrísima que tiene un reto adicional, que tiene mayor responsabilidad, que está increíble todo, incluso el propósito de la empresa puede ser maravilloso, pero si no tiene home office yo no acepto, ¿no? Entonces, lo que me parece importante es que nosotros estemos muy, muy sensibles como recursos humanos hoy, nuestro cliente principal, en dónde está y qué es lo que le interesa.
¿no? Por supuesto, al final de la charla, Cel con gusto les podré enviar el link para que ustedes puedan repasar un poquito más de lo que dice esta encuesta, ¿no? Que me parece muy, muy jugosa. Ahora, vámonos rápido a un quiz rápido. Que me gustaría que alguno de ustedes participara. Es un quiz muy, muy sencillo para que veamos viendo quién dice yo. Por ahí Cecilia, Diana, Alejandra, Stephanie. El objetivo de este quiz es rápidamente identificar un sí o un no de algunos cortes y algunos factores si tiene hoy mi empresa o no. Para Kisel, me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa a la grabación, por favor, para maravillosos de contestar, es decir, hoy cuántos centennials, cuántos millennials tenemos, para entonces poder direccionar y saber hacia dónde va mi empresa o simplemente desde qué le preocupa, entonces poder generar todas las iniciativas que realmente atiendan a esas preocupaciones. Pero entonces aquí me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos a ciencia cierta todos estos indicadores y sobre todo al día, ¿no? Que me parece pudiera ser no la mayoría, ¿no? Y que, ojo, más allá de tener todas las respuestas y sí, ¿no? Y arriba y abajo, lo importante es tener justo este termómetro de mi empresa. Conocer hoy con puntos y comas la respuesta a hoy. El reto más importante para mi empresa es, así como lo pudiéramos tener para el reto para recursos humanos es, de igual manera tenerlo para mi empresa. Porque con esto vamos a generar este punto de partida que como capital humano necesitamos tener. Este punto de partida que entonces podemos identificarlo desde hoy, cuál es la función de recursos humanos en mi empresa. Y que entonces aquí de repente se vuelve un poco, claro, puede haber muchísimos tintes, pero un poco dicotómico, ¿no? Es decir, puede ser operativo 100%, en donde pues me llaman para apagar fuegos, para en ocasiones también representar la métrica, ¿no? De si estamos haciendo algo por la NOM 035, ¿no? O si tenemos la cantidad de mujeres en liderazgo. O podemos volverlo por el otro lado estratégico. Pero entonces aquí viene una primera pregunta del millón. ¿Cómo nos volvemos estratégicos y dejamos de ser operativos? Y entonces, ojo, aquí me parece que hay varios factores que es necesario que nosotros aseguremos para que entonces podamos empezar a hablar de un RH estratégico. El primero es asegurar que este talento sea el adecuado, es decir, que las personas que hoy tenemos, en dónde están y cómo están, sean justo este perfil tanto en skills, es decir, de conocimiento, de know-how, de expertise, como en estos skills soft, ¿no? En habilidades, en capacidades, pero sobre todo en actitud. Ajá. Por otro lado, que estén en el lugar correcto, es decir, más allá si estamos en esta cajita o en esta área o en este organigrama, que podamos hacer este enlace, esta comunicación o traducción entre estos skills con este departamento va hacia estos objetivos y que entonces cuadre, ¿no? Para que entonces podamos justo fomentar esta cultura, no solo que va a necesitar la empresa, sino que hoy se requiere para que justo podamos empujar hacia de donde estemos, empujar a los objetivos estratégicos. Y finalmente, justo crear este soporte maravilloso que como RH somos, me parece, los únicos que podemos generar este valor por medio del capital humano, ¿no? Y entonces, cuando nosotros podamos dar check a todas estas casillas, es que entonces podemos generar un capital humano un poco más estratégico. Pero entonces, hoy, ¿qué dirían? ¿Mi área es más operativa o más estratégica? ¿Qué dirían? Pónganme ahí en el chat, operativa, operativa, estratégica, tic, 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 de acuerdo a este enfoque y a cómo ustedes estén viendo actualmente su área. Operativa me enfoco un poco más, ok, estratégica, Cecilia, Olga, operativa, me enfoco un poco más en pues sacar la nómina, en mantener las relaciones laborales tranquilo y a gusto, ¿no? Este, considero que ambas, ok, ambas, Martín también, ok, ok, muy bien. Y entonces, aquí la idea es la pregunta del millón de nuevo, ¿me gustaría cambiarlo? Aquellos que somos estratégicos, pues me imagino que para allá, ¿no? Forjaron este esfuerzo conjunto con diferentes iniciativas, como ya nos comentaba Cecilia. Para aquellos que son operativos o aquellos que son ambos, ¿les gustaría cambiarlo? Sí. Ok.
Buenísimo. Y entonces, de cara a este sí, pues viene otra, ¿no? Ya saben que aquí las preguntas del millón son lo que reina. ¿Por dónde inicio? Esta pregunta maravillosa de ¿por dónde inicio? Y entonces vamos a entrarnos un poco a estos puntos de dolor que junto con Cel maravillosamente identificó, para que entonces nosotros no solo podamos identificar hoy en dónde estamos, pero sobre todo empecemos a detonar cómo cambiarlo. ¿Les parece? Me gustaría iniciar por este primer punto, si podemos parar por favor la grabación, en donde no hay dinero o no hay presupuesto para recursos humanos. Me gustaría que alguien me comparta, ojo, de cara justo a este punto de dolor en donde van, me tocan la puerta y tal como nos cuenta Stephanie, oye, es que me pasa A, B, C y todo es personal. Que, ojo, si bien podemos separar perfectamente, oye, esto es laboral, esto es personal, por aquí sí, por aquí no, recordando que al final pues no dejamos de ser personas, ¿no? Personas que trabajan en una empresa. Y entonces en esta difícil pero muy muy intangible división entre lo laboral y lo personal es que nosotros podemos sacar provecho. Por eso mi pregunta, Stephanie, ¿y medimos? Porque pues pareciera que de repente las mismas quejas o del área o del periodo o de cierto cambio pueden compartirse y pueden repetirse. Pero si nosotros dejamos de medir estos indicadores que allí están muy, muy sensibles, pero muy, muy calladitos, nos perdemos justo de los insights que podemos sacar de ello, ¿no? Y entonces para ello, justo como lo mencionaba Olga hace ratito, es necesario que nosotros podamos identificar primero la cultura de la empresa. Es decir, si de repente la cultura está inmersa en el chismecito y por aquí voy y te comparto, porque el chismecito ya sé que se exponencia a ABC y llega hasta el CEO, pues claro que la cultura del chismecito pues no solo me funciona, sino yo necesito ser parte de para poder generar estos cambios, ¿no? Pero si nosotros no tenemos muy muy bien identificado, por ejemplo también con Cecilia, ¿no? Que ella tiene muy muy identificada cuál es la cultura de su empresa, entonces podemos transformar este pain point en una cosa diferente de cara o en pro hacia la empresa, ¿no? También que por ahí quiero compartirles esta maravillosa frase de la cultura se come la estrategia en el desayuno de Peter Drucker, que es justo lo que nos comparten donde puede estar una estrategia maravillosamente bien marcada. Nosotros como recursos humanos podemos tener algo sumamente bien identificado, objetivos, largo, corto, mediano plazo y tal, pero si nosotros no tenemos identificado hoy la empresa, cómo es el arquetipo de nuestra empresa, difícilmente vamos a poder llegar a ellos. ¿Por qué? Porque la cultura transforma. Ustedes saben que es este eje en donde la empresa es tal cual el arquetipo y cómo lo vemos funcionando en día a día. Entonces, si nosotros perdemos de vista cómo es delinearla y sobre todo actualizarla conforme cada hito pasa o conforme cada año, tengo diferentes necesidades, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, la empresa que teníamos hace 5 años o a la empresa el día de hoy. Si nosotros somos diferentes ayer o una semana atrás, pues claro que también la empresa misma cambia, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo medir, medir, medir y sobre todo medir más la cultura, ¿no? Ahora, déjenme pasar al tercer punto, que es la carta maravillosa, o tercer punto de dolor, que es la carta maravillosa a Santa. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esta casi casi de, a ver, ¿no? Pliego petitorio. Y necesito skills en Excel y que sepa súper bien, además Power BI y que además sea un excelente expositor, ¿no? Espérame. Entonces, lo que me gustaría invitarlos es primero a hacernos estas preguntas de, a ver, ¿tenemos una claridad absoluta del puesto? Y que muchos me podrán decir, sí, claro que sí, tenemos una descripción maravillosa en donde podemos encontrar con puntos y comas, y es más, la descripción es de 25 hojas casi casi. Pero entonces, ojo, aquí lo podemos resumir muy, muy claramente. A ver, platícame o relátame un día completo de esta posición. Porque entonces cuando relatamos todo un día completo, y ojo, no necesariamente tiene que ser que relate el jefe de vacante, sino probablemente lo que pueda decir el par es mucho más rico que lo que pueda decir el jefe de vacante, porque entonces cuando nosotros revisamos todo un día de pe a pa, es que podemos identificar nosotros como recursos humanos cuáles son estos skills, y ahora me voy a los quick hits, deseados y los requisitos.
que, ojo, son claramente diferentes, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puedo necesitar a un, les voy a inventar, ¿no? El ejemplo que trae acá, un subgerente en finanzas con un excelente inglés. Bueno, ese es mi deseo, por supuesto, ¿no? Pero en el puesto, lo que en realidad necesita, pues probablemente puede ser incluso hasta un analista o a un junior que tenga un excelente manejo de Excel y el inglés, pues lo vamos a ir propiciando, lo podemos ir generando por medio de las herramientas, ¿no? Cuando el Excel es específicamente el know-how que utiliza o la expertise que utiliza en el puesto y diariamente. Dos, aquí también yo sé que es sumamente difícil conquistar al jefe de vacante y decir, oye, a ver, pues decide inglés o Excel, pues es como... Y entonces nos dicen, no, 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 es que todo es sumamente importante. Ok, es sumamente importante, pero a mí me gustaría que hicieran este ejercicio que siempre se encuentran cosas maravillosas. Y entonces regresan con el jefe de vacante y dicen, a ver, de todos estos 5 días, 15, incluso hasta 20 skills, porque claro, es carta santa, que me pediste, si tuvieras que pagar 10,000 pesos por cada skill de tu bolsillo, ¿por cuáles pagarías? Y entonces ahí como que ya se vuelve diferente la cosa, ¿no? Porque, bueno, entonces déjame el inglés de lado y la presentación pues yo la puedo hacer o lo puedo ir, lo puedo ir empujando, ¿no? A tener estos momentos de que él presente. Bueno. Entonces, de nuevo, resulta que el conocimiento específico era de finanzas, ¿cierto? Dos, optimicemos el proceso. Hay también, yo sé que en ocasiones no tenemos este presupuesto para incorporar estas herramientas de automatización, un chatbot y demás para reclutamiento, pero también existen otras herramientas sin costo que nosotros podemos activar en la empresa, como pueden ser crear un caso práctico, o un caso de negocio, o un ejercicio del día a día que tenga que resolver el candidato para que entonces podamos aplicarlo y aquellos, viendo los resultados y aquellos que sean mucho más factibles o que lo hayan hecho mejor, o mira, aquí hizo algo, propuso algo que nosotros ni siquiera nos habíamos imaginado, bueno, con ellos podemos generar un siguiente paso dentro del reclutamiento, ¿no? Y finalmente, pues invitarlos, ustedes saben, a que no se olviden que nosotros podemos estar también del otro lado y que generen ustedes este valor agregado suyo, su sello como reclutamiento y selección, no como la empresa, al dar el cierre y el seguimiento a cada proceso de reclutamiento, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, me gustaría compartirles estas 3 tendencias de recursos humanos que, ojo, son, claro, estos puntos de dolor que ya identificamos junto con Bloss, que se repite mucho, pero también existen otras tendencias y otras quejas y otras sugerencias también dentro de recursos humanos en la actualidad a nivel global, que de igual manera Deloitte, bueno, ya parece comercial, pero créanme que no es así, realiza este maravilloso análisis y pregunta a varias empresas a nivel global qué es lo que hoy le preocupa a recursos humanos, ¿no? Y entonces primero está el tema de estas habilidades únicas humanas, ¿no? Que es la empatía y la curiosidad, que por supuesto ustedes saben, mucho está cómo se integra la tecnología, pero entonces cómo el humano tiene estas habilidades únicas y cómo las incorpora en su día a día, ¿no? Que eso sí, pues se vuelve irreplicable entre cualquier proceso o máquina. Por otro lado, también nos presenta esta nueva fórmula del rendimiento humano, en donde si yo a mis colaboradores los cuido, los apapacho, les pregunto qué les preocupa, genero este propósito y esta pertenencia a mi empresa y entonces estoy preocupado por mi engagement, lo que nos dice esta tendencia es que sí o sí esto se ve multiplicado por los resultados del negocio. Y entonces, a ver, Tania, lo que me estás diciendo es que conforme yo más cuide a mis colaboradores, ¿suben los resultados? Sí, 100% sí. Y esta es justo la nueva fórmula que se ha llamado de rendimiento humano. Tan es así, déjenme compartirles que incluso hoy hay esta maravillosa tendencia también de incluso crear, que es el número 3, estas posiciones de CHO, Chief Happiness Officer, así, es decir, como así tenemos un CTO de tecnología, un director de tecnología o un CFO de finanzas, un director de finanzas, hoy ya existe esta tendencia de crear posiciones específicas de dirección y de muy alto rango, pero enfocadas a la felicidad de mi colaborador, ¿no? Y entonces, hoy, ¿saben cuál es la tendencia de su RH? La última pregunta del millón que me gustaría hacerles antes de ir cerrando poco a poco.
Si me pueden contestar por ahí sí, no, más o menos en el chat. Sé hoy que le preocupa a mi área de RH, sé hoy hacia dónde va mi área de RH. Ahora, ahora los leo si alguien quiere participar en el chat, que los veo bastante callados, atípicamente callados. Pero bueno, si más allá de que sea un sí o un no, lo que me gustaría es invitarlos a que justo vayamos empezando a generar de nuevo estas preguntas y estos paso a paso que entonces nos permitan ir poco a poco generando el espacio y el camino para llevar a nuestro RH a donde sí queremos estar. Y para eso me gustaría compartirles este ABC que me parece, pues, no tiene falla en cualquier industria, ¿no? Que es primero, generemos indicadores. Medir, 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 medir. Si nosotros no generamos indicadores, por más soft que sean, se va a volver sumamente difícil no solo la traducción, sino también el convertirlos en proyectos, ¿no? Dos, make it simple, but make it work. Es decir, generen estas iniciativas, estos proyectos que pueden no ser la gran escala, pueden no ser el gran objetivo que ustedes tenían en mente, pero si ustedes empiezan a delinear este propósito de su RH o de su práctica o de su valor agregado, verdaderamente van a generar una diferencia, ¿no? Y finalmente generan alianzas, ¿no? Como ya lo comentábamos, puede ser tanto internas como externas, ¿no? Como con Bloss, que ustedes saben que tiene una filosofía maravillosa de esta evolución consciente y sobre todo colectiva de un bienestar integral, que nos ofrecen maravillosas soluciones y sobre todo también de una servidora, en donde por medio de estas alianzas estratégicas pues se pueden generar este proyecto o esta iniciativa o este punto de partida para que entonces nosotros podamos generar los cambios que buscamos en nuestra empresa desde capital humano. Muy bien. Siendo así, Cel, ahora me gustaría cederte el micrófono para que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, charlemos un poco. Claro que sí, déjame entonces cancelo el micrófono, digo la grabación para que se animen a platicar.